A continuación, comunicación y lenguaje, quinto diversificado. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Lester López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de relaciones estructurales de la oración simple para el área de comunicación y lenguaje de quinto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Pero antes de iniciar, es importante recordarles que se laven constantemente sus manos con agua y con jabón, y si no, también pueden utilizar su gel antibacterial. Y hoy, en Lengua de Señas, tenemos a Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Y es así entonces como nosotros damos inicio a este nuevo tema. Siempre recordándoles que estamos viendo todo lo que es el análisis de la oración simple, para que después nosotros podamos pasarnos a la oración compuesta. Pero vamos a hablar acerca de las relaciones que existen dentro de la oración simple. Y existen dos tipos de relaciones. Va a estar la relación lineal y la relación estructural. Solo que hoy nos vamos a enfocar un poco más a esas relaciones estructurales y vamos a realizar los siguientes ejercicios. Como nosotros podemos recordar, hemos estado viendo el análisis de la macro y microestructura de la oración simple. Pero es importante entonces que para que nosotros podamos identificar estas relaciones, de primero hagamos nuestro análisis de la macro y microestructura. Así que vamos a iniciar nuevamente con este ejemplo que nosotros hemos estado viendo en los anteriores segmentos. Entonces, vamos a iniciar con nuestra macroestructura. Siempre es importante recordarles, iniciar dentro de la macroestructura, después de nuestra microestructura, y ya después yo les voy a explicar cuáles son esas relaciones estructurales. Recordemos que todo esto que estamos viendo es un tipo de gramática descriptiva también. Entonces, para hacer un recordatorio de cómo realizamos nosotros la macroestructura, recordemos que vamos a identificar los actantes del verbo, iniciando siempre, por supuesto, con el verbo, y después nos vamos a ir paso a paso con el sujeto, el objeto directo, el objeto indirecto y el circunstancial. Entonces nosotros ya identificamos que en esta oración que dice la madre envía unas cartas a su hijo pequeño, ya nosotros recordamos e identificamos que el verbo está en envía. Por lo tanto, vamos a identificarlo con una N y una P. También recordemos entonces que para identificar el sujeto vamos a usar el referente él o ella, y sería ella envía unas cartas a su hijo pequeño. ¿Y quién es ella? Por supuesto sabemos que es la madre. Ahora vamos a identificar si existe un objeto directo, haciéndonos la interrogante ¿qué es lo que envía? Y sabemos que la respuesta es unas cartas, porque eso es lo que está enviando. Por supuesto tenemos objeto directo entonces, y nos vamos ahora para identificar si existe un objeto indirecto, haciéndonos la interrogante ¿a quién lee? Seguido del verbo. ¿A quién le envía cartas? A su hijo pequeño. Por lo tanto, identificamos que existe un objeto indirecto y verificamos que no existe un circunstancial dentro de esta oración simple. Por lo tanto, ya logramos nosotros identificar nuestra macroestructura. Ahora bien, nos vamos al paso siguiente, que es identificar la microestructura. ¿Y qué vamos a identificar en la microestructura? Solamente los modificadores y los núcleos que existen dentro de cada actante. Eso quiere decir dentro de la macroestructura. Y vamos a iniciar siempre paso a paso, principiando por sujeto, después por objeto directo y objeto indirecto. Entonces, identificamos que vamos a atribuirle un modificador directo porque es un artículo. Y madre, por ser un sustantivo, llega a ser nuestro núcleo. Nos vamos al objeto directo con unas cartas. También identificamos que unas es un modificador directo porque unas es un artículo. Y cartas, como es un sustantivo, lo identificamos como un núcleo. Ahora vamos con el objeto indirecto que dice a su hijo pequeño. Identificamos que acá existe una A, por lo tanto es una preposición. Y recordemos que existen la estructura exocéntrica o la construcción exocéntrica, que se deriva dentro de un subordinante, que sería siempre la preposición, y todo lo demás llegaría a ser un término. Por lo tanto, así nosotros nos correspondería
quedar solamente su hijo pequeño, identificando que su, por lo tanto, es un modificador directo, hijo, por ser un sustantivo, llegaría a ser núcleo, y pequeño, por ser un adjetivo, llegaría a ser también modificador directo. Y es así como nosotros podemos identificar nuestra macro y microestructura en nuestra oración simple. Ahora bien, vamos al paso de identificar las relaciones lineales y las relaciones estructurales. Lo más fácil de poder identificar es una relación lineal, porque prácticamente, como lo dice la palabra, se deriva de una línea. Y por lo tanto aquí nosotros podemos identificar esa relación lineal, ya que vamos a identificar por líneas cada una de ellas, como es en este caso. A todo esto se le llama relación lineal, ya que nosotros estamos identificando de forma lineal cada relación que tiene o cada unión que tiene cada modificador con sus núcleos. Por lo tanto, es muy fácil de identificar esa relación lineal. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos identificar nuestra relación estructural? Que también se le conoce como un árbol, o también se le conoce con otro nombre que es arboreación. Por lo tanto, vamos a identificar ahorita nuestra arboreación de nuestra oración simple. De este lado nosotros vamos a colocar nuestros núcleos, que en este caso sería nuestro núcleo de la oración, que sería envía. Vamos a identificar también nuestros actantes, que serían los otros núcleos, y los vamos a escribir de esta forma. Luego vamos a identificar modificadores si existen dentro de esta oración simple. Entonces vamos a iniciar siempre colocando de primero núcleo, el núcleo de los actantes y los diferentes modificadores. Aquí los modificadores pueden ser 2, 3, 4, 5, dependiendo de cuántos modificadores existan dentro de nuestra macro y microestructura. Por lo tanto, entonces ahorita vamos a realizar nuestra relación estructural, identificando nuestro núcleo que les explicaba que era envía. Por lo tanto, lo vamos a colocar aquí en medio. Si ustedes también lo pueden realizar en su casa para que verifiquemos si nos queda de igual forma. Ahora aquí en actantes vamos a colocar solamente los núcleos de cada actante que existe en nuestra relación lineal. Por lo tanto, el primer núcleo, y vamos a ir por pasos, de primero sujeto, después objeto directo, objeto indirecto y si existiera un circunstancial. Nunca nos vamos a ir de una forma diferente, ¿de acuerdo? Por eso es importante que vayamos paso a paso. Principiando por sujeto, sabemos que madre es el núcleo de nuestro actante. Podemos identificar que en objeto directo, cartas también es otro núcleo. Y también nos vamos al objeto indirecto, que sería hijo. Por lo tanto, colocaríamos aquí hijo. Identificamos entonces que como núcleo tenemos envía y como actantes tenemos de núcleo a madre, cartas e hijo. Ahora vamos con nuestros primeros modificadores, que sería la es el modificador de madre. Por lo tanto, lo colocamos aquí abajo. Podemos identificar que entonces en el objeto directo, en cartas existe otro modificador que es unas. Por lo tanto, lo colocamos aquí debajo de cartas. Y tenemos entonces hijo de este lado y tenemos su y pequeño como modificadores. Entonces en este caso vamos a colocar en este primer modificador su, y aquí en el otro modificador vamos a colocar pequeño. Y así es como nosotros vamos a poder identificar nuestra estructura o nuestra relación estructural. Ahora bien, para poderlo identificar vamos a colocar unas líneas, ¿de acuerdo? Como lo estoy haciendo en este momento, para hacer la unión de cada uno de ellos. ¿Cómo podemos evidenciar? Aquí nos hace falta esta preposición que es a. Por lo tanto, esta a va a corresponder y no va a ir dentro de modificadores porque sabemos que es un subordinante. Entonces vamos a colocar en este lado la a.
Y así es como nosotros podemos identificar esta estructura que parece de árbol. Y podemos decir entonces, la madre envía unas cartas a su hijo pequeño. Por lo tanto, podemos identificarlo así. Para que ustedes sepan, estas líneas que yo coloqué y que las podemos ver en rojo, se llaman junturas, ¿de acuerdo? Ese es el nombre que se le conoce como junturas. Entonces aquí podemos decir que esta es una relación estructural, también llamada árbol, o también se le llama arboreación. A todo esto que nosotros estamos viendo se le conoce como arboreación o estructura del árbol o relación estructural, como nosotros lo podamos identificar. Esto también existe dentro de una oración simple o dentro de una oración compuesta, pero solamente lo estamos viendo dentro de una oración simple. Entonces aquí podemos terminar este primer ejemplo. Ahora vamos a un segundo ejemplo para que podamos identificar nuevamente esta relación estructural. Entonces, si me pueden acompañar, verificamos en este lado nuestra estructura y tenemos otra oración que explica: los alumnos estudiosos de la escuela siempre ganan sus cursos. Por lo tanto, vamos a iniciar con nuestra macroestructura. Es importante realizar la macroestructura, después la microestructura y por último vamos a realizar nuestra relación estructural. Por lo tanto, vamos a identificar en esta oración el verbo, que sería entonces: los alumnos estudiosos de la escuela siempre ganan sus cursos. Por lo tanto, podemos identificar en ganan nuestro núcleo, ¿sí? Para poder identificar nuestro sujeto sabemos que es referente él o ella, o ellos, también podemos decir ellos ganan sus cursos, ¿sí? ¿Y quiénes son ellos? Los alumnos estudiosos de la escuela. Por lo tanto, todo esto va a ser nuestro sujeto. Identificamos también entonces nuestro objeto directo y vamos a identificarlo con el interrogante ¿qué es lo? ¿Qué es lo que ganan? Sabemos que la respuesta entonces es sus cursos. Entonces, en esta oración si existe un objeto indirecto. Vamos a identificar si existe un objeto indirecto con la interrogante ¿a quién le ganan? E identificamos que no existe entonces un objeto indirecto. Identifiquemos ahora si existe un circunstancial. ¿Cómo ganan? ¿Cuándo ganan? ¿Cuánto ganan? Y sabemos que la respuesta va a ser siempre. Por lo tanto, en esta oración sí tenemos circunstancial a comparación de la otra que vimos que no lo tenía. Ahora bien, vamos a identificar entonces ya nuestra microestructura, que serían los modificadores y los núcleos. Iniciamos con los. Por lo tanto, sabemos que es un modificador porque es un artículo. Alumnos es un sustantivo y por lo tanto lo vamos a identificar como nuestro núcleo. Estudiosos, aquí llega a formar como un adjetivo porque está calificando a los alumnos. Por lo tanto, sabemos que cuando son adjetivos también se le conoce como modificadores directos. Y como podemos recordar, cuando existen modificadores directos, en este lado existe una construcción exocéntrica, porque existe una preposición de la escuela. Pero como tenemos entonces antes un núcleo y otros modificadores, se le va a atribuir como un modificador indirecto. Y dentro de este modificador indirecto ya colocamos nuestra construcción, que sería de, que se identifica como un subordinante, y todo lo demás como término. Ahora bien, nos correspondería solamente dos, que sería la escuela. Lo identificamos entonces como la, que sabemos que es un artículo, por lo tanto llega a ser un modificador directo, y escuela es núcleo porque llega a corresponder como un sustantivo. Entonces nos identificamos hasta objeto directo, ya que en circunstancial pues sabemos que es nuestro núcleo, no colocamos nada, y podemos evidenciar sus cursos. Sus lo colocamos como modificador directo y cursos como núcleo por ser sustantivo. Por lo tanto, aquí nosotros ya tenemos nuestra macro y microestructura. Y como yo les comentaba, aquí podemos identificar entonces
nuestra relación lineal. Y lo vamos a colocar aquí para que lo podamos nosotros evidenciar. Entonces, verificamos toda esta relación lineal. ¿Por qué? Porque sabemos que va en una línea. Ahora nos vamos a realizar nuestra relación estructural, siempre identificando nuestros núcleos y modificadores, principiando en el núcleo que sería nuestro verbo. Vamos a colocar aquí entonces núcleo, los núcleos de los actantes, y vamos a trabajar lo mismo que realizamos en el ejemplo anterior. Modificadores y modificadores. Vamos a identificar si solamente dos modificadores o posiblemente existan más. Por lo tanto, ahora iniciamos nuestra relación estructural. En nuestro núcleo sabemos entonces que tenemos ganan. Por lo tanto, para que vaya en una forma ordenada, tratemos de colocarlo siempre en el medio. Entonces aquí nosotros ya colocamos como nuestro núcleo principal ganan, que en este caso sería nuestro verbo. Vamos ahora con nuestros núcleos de los actantes y nos vamos a ir en orden. Iniciando con sujeto, sabemos entonces que alumnos es nuestro núcleo. Vamos a colocar aquí alumnos de este lado. Y nos vamos después entonces con nuestro objeto directo, porque va después. Y podemos identificar cursos. Lo colocamos de este lado. Y por último tendríamos entonces el circunstancial, aunque esté aquí de diferentes formas, vamos a ir en orden. Y por lo tanto sería siempre. Y lo colocamos en este lado. Ahora vamos a identificar nuestros modificadores del sujeto, que serían alumnos. Tenemos entonces como primer modificador los, lo colocamos de este lado, y también tenemos estudiosos, ¿sí? Podemos identificar entonces en nuestro otro núcleo de nuestro modificador escuela, ¿sí? Y también aquí vamos a colocar sus, aquí abajo. Entonces vamos a identificar y vamos a unirlo entonces, vamos a identificar si nos hacen falta algunos modificadores o también algunos núcleos. Podemos identificar entonces que los alumnos estudiosos de la escuela, entonces vamos a identificar que ganan siempre, ¿sí? Entonces vamos a identificar acá que nos haría falta de. Por lo tanto, vamos a identificar en este lado de la escuela. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nosotros tendríamos nuestra relación estructural, o nuestra relación, o nuestra variación, como nosotros querramos llamarle. Estructural. Y así es como nosotros podemos identificar entonces nuestra arboreación. Y como explica Lucien Tenier en su libro La Gramática, muchas veces dice que cuando nosotros estamos con una relación lineal es cuando nosotros ya estamos hablando o también lo estamos escribiendo. Pero si nosotros estamos hablando de una relación estructural, que es la forma del árbol, muchas veces así están nuestras ideas en nuestra mente. Por lo mismo, no sé si les ha pasado que cuando uno quiere dar una idea, uno empieza y dice, lo tengo en la punta de la lengua, pero no sé cómo explicarte. Eso quiere decir que la estructura o la relación estructural de árbol lo tenemos así en nuestra mente y no lo hemos realizado de una forma lineal para que nosotros podamos identificar. Entonces, espero que nosotros podamos hacer estos ejercicios en casa para que también podamos identificar la importancia que tiene la gramática dentro de todas las áreas o dentro de todos los niveles científicos de la lengua que hemos evidenciado nosotros. Entonces, siempre tengan ustedes presente guardar todos sus documentos en su portafolio Aprendo en Casa. Y yo les pregunto, ¿qué aprendimos hoy?
vamos a lograr relacionar cada una de estas estructuras de árbol o también de forma lineal, y si ustedes lo pueden compartir con un adulto en casa, sería genial. Entonces, siempre recordarles que es importante que laven constantemente sus manos con agua y con jabón, y si no, también pueden utilizar su gel antibacterial. Sobre todo, quédense en casa y hasta la próxima.